Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Gloria al Señor. Bendiciones, bendiciones, amado pueblo del Señor. Donde esté hoy, este día, primer día de junio del año 2025, pueblo del Señor, donde te encuentres, que el Señor extienda su mano de poder y te alcance con esa misericordia y ese amor eterno que solo Él puede tener con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga, pueblo del Señor. Yo te animo a que escuchen esta enseñanza, esta poderosa enseñanza que el Señor trae para cada uno de nosotros este día, desde la nación amada, amada por el Señor, Honduras, desde la ciudad hermosa de Tegucigalpa. Desde aquí bendigo la vida de aquel que me escucha en el nombre de Jesús. Que seas edificado por el Señor, que la palabra de Dios pueda levantar tu vida, edificar en ti una fe con fundamento poderoso que sea inamovible en el nombre de Jesús. Y que esta palabra pueda transformar tu vida, tu mente, tu corazón, tu visión, en el nombre poderoso de Cristo. Señor, en el nombre de Jesús, oro delante de su presencia, mi Dios, para que usted sea el lugar seguro de todo el que me escucha, Señor, de todo el que escucha esta voz que usted permite que salga. Bendiga, Señor, esos oídos, Señor, quite todo velo de estos oídos, quite todo velo de esos ojos, de esa mente, de esos corazones, Señor. Que su visión, Señor, sea aclarada, Padre. Que como a Giesi le fueron abiertos los ojos, Señor, así sean abiertos los ojos de aquellos que ven pero no han visto aún la verdad de lo que usted tiene para cada uno de sus hijos. Somos su pueblo, somos su nación. Que hoy en este tiempo tan especial podamos rendir honor y gloria a usted, Padre. Hoy que vamos a recibir una palabra con grosura, Señor. Una palabra poderosa, Señor. Que el espíritu de aquellos que claman y tienen hambre y sed de justicia se pueda mantener conectado en su espíritu, Señor, al propósito de esta palabra, al propósito de esta enseñanza y al propósito de esta revelación, Señor, que usted nos va a impartir en esta tarde, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos una fecha tan especial y tan poderosa, Señor, por hacernos parte de ella, Señor, por hacernos parte de esta fecha tan especial. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos este día poder presentarnos y escucharnos solamente, Señor, hablar y disponer todo el vaso, Señor, sino también poder disponer el vaso para que se vacíe y se llene de su presencia en esta tarde, que mi mente y la mente de cada uno de nosotros pueda ser, Señor, cambiada, Señor, de una manera poderosa, Padre amado, a través de esta palabra que usted nos trae en esta tarde. Qué bueno es usted, Señor. Qué bueno es usted, Padre. Qué bueno es, Señor. Qué bueno es, Padre. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Señor. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Señor. Qué bueno es, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y como dicen este pueblo amado, del cual nosotros también somos parte. Modea ni le faneja. Modea ni le faneja. Modea ni le faneja. Modea ni le faneja. Espíritu Santo de Dios. Toda. Gracias, Señor. En su nombre, Señor, en su nombre, sea usted, Señor. Quítele toda gloria y toda honra a todo aquel que se quiera levantar, a todo espíritu de ego, a todo espíritu de altivez,
a todo el espíritu de soberbia, a todo espíritu de orgullo, a todo espíritu de la carne, Señor, que no prevalezca en este lugar, Señor, pero que prevalezca su voz, Señor. Y la gloria y la honra sea solo para usted en este canal, en este ministerio, Señor. Bendito, bendito, Señor, bendito, bendito, bendito. Bendito el que habita la eternidad, bendito el que habita la eternidad, bendito el que mora en la eternidad, bendito, bendito, bendito. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, pueblo del Señor. Dios te bendiga, Dios te alcance, que el Señor te haga abundar en toda buena obra y en toda buena gracia del Señor. Que el Señor bendiga tu vida, que bendiga tus generaciones, que bendiga tu simiente y que bendiga todo lo que hay en tu mente. Que esos pensamientos sean edificados para la gloria y la honra del Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a iniciar esta tarde con esta poderosa palabra, que la verdad se quedarían cortas las palabras o un título para agregarle a esta festividad, a este tiempo, para poder darle gracias a Él, porque el doble énfasis de Dios en cuanto al tema que nosotros vamos a tocar y a ver hoy es para transformar nuestras vidas. Es para que cuando digan, ¡hey! Aquella, esa fue transformada, ese fue transformado, ¿por quién? Por un Dios poderoso. Yo no sé cómo se llama el Dios al que ese fue, pero lo transformó. Ese ya es otra criatura. Ese no es el mismo, esa ya no es la misma. ¿Por qué, hermano, hermana? Hoy celebramos o recordamos, vamos a detallar en esta festividad, porque hoy estamos de fiesta, amados hermanos. Hoy es una festividad solemne en el pueblo de Israel y por lo tanto nos compete también a nosotros como pueblo del Señor. ¿Y por qué? Si Israel está al otro lado del mundo, son como alrededor de 20 horas de aquí hasta Israel. Amado hermano, pueblo del Señor, no importa la distancia, no importa el tiempo, solo importa quién nos ha llamado, quién te llamó, quién tocó tu corazón, quién tocó las fibras de tu alma, quién te llamó para este tiempo. Hoy celebramos, hoy recordamos una de las festividades más significativas del calendario bíblico. ¿Y cuál es esta celebración? ¿Cuál es esta festividad? Se llama Shavuot, conocida también como la fiesta de las semanas, o para nosotros algunos que dicen, yo solo creo en Jesús, pues para usted también es, amado hermanito, para usted también. ¿Y sabe cómo le llama al que dice, es que yo solo creo en Jesús? El día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Y es un día que marca dos eventos trascendentales en la historia de la salvación, que a primera vista podría parecer uno del otro distinto, pero que están intrínsecamente conectados por el propósito de Dios. ¿Para qué cree usted, amado hermano? Para transformar su vida y la mía. Es tan poderoso el poder tener el entendimiento y la revelación de este evento, de esta festividad. Para unos, para el pueblo, para el calendario bíblico, en el calendario bíblico se llama Shavuot, también conocida como la fiesta de las semanas, y así se le conoce en Israel. Pero aquellos que dicen, no creo y no existe para ellos en el Antiguo Testamento, yo quiero decirle, amado hermano, que todo en la vida tiene un contexto, todo. Y el Antiguo Testamento tiene un contexto
que es el Nuevo Testamento, y uno del otro son contexto de uno y el otro. Así que si usted me dice, yo solo creo en Jesús, no creo en nada de esas cosas que se ven en el Antiguo Testamento, pues para usted se llama la fiesta de Pentecostés. Y comúnmente nosotros como latinos le podemos llamar, o yo le llamé, ¿verdad? No sé. ¿Cómo le llamaría a usted? Hoy es el cumpleaños, hoy inicia, dentro de 5 minutos vamos a comenzar el cumpleaños del Espíritu Santo, entre las 2 tardes del primer y segundo día del mes de junio. Esta fecha cayó en este año. No es que todos los años cae igual, pero este año, el 5785, para nosotros también en lo natural, el 2025, en la fiesta del Chabot, o la fiesta de la semana, o la fiesta de Pentecostés, o la fiesta de las primicias, cayó en el calendario solilunar de Israel en la fecha de 1 y 2 de junio, entre las 2 tardes del 1 y 2 de junio. Así que vamos hoy a poder conocer más sobre esta festividad, algo que nos compete, que nos atañe y que nos va a hacer sobreabundar en gracia, en bendición, en conocimiento. Y el conocimiento es poder. Y el poder a nosotros nos hace ser llamados aquellos que no están dentro de aquel circulito que se llama ignorancia. Y dentro de aquellos que dice el versículo que mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Cuando usted y yo, nosotros nos educamos en el Espíritu, nosotros salimos de ese círculo de aquellos que perecen porque les hace falta conocer, porque no conocen, porque no tienen entendimiento. Salimos de ese confort, de ese círculo y de ese estándar. Ya no somos eso. Y entre más nosotros buscamos, nosotros nos educamos, leemos, escudriñamos, más y más queremos, pero nos damos cuenta que no sabemos nada, que lo único que sabemos es que no sabemos nada, y que el único que sí lo sabe todo es el Señor. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué nos enseña Shavuot sobre el corazón de Dios y sobre cómo Él nos capacita para vivir la vida que Él nos llama a vivir? ¿Qué nos enseña Shavuot? ¿Qué te enseña la fiesta de las semanas? ¿Qué te enseña la fiesta de las primicias? ¿Qué te enseña la fiesta de Pentecostés? ¿Qué te enseña? ¿Qué nos enseña? Primero, para saber qué nos enseña, tenemos que saber qué es, qué significa. Vamos a leer la palabra del Señor basándonos en este tema, y el tema que nos precisa hoy es Shavuot. Éxodo 19, verso 4 y verso 6. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si viereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aleluya, 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 aleluya. Santo, santo es el Señor. Santo es el Señor.
Modeani faneja, modeani faneja, modeani faneja. Gracias, Padre, por este tiempo. Toda Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toda Espíritu de Dios. Bienvenido, Padre, bienvenido, Hijo, bienvenido, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria al Señor, gloria sea al Padre. Gloria sea al Padre, bendito sea el Señor que nos permite poder, Señor, compartir y tener acceso a este tiempo, a esta festividad. Bendiga nuestra casa, bendiga nuestra vida, nuestra descendencia y toda nuestra generación, nuestro linaje al cual usted llama nación santa, nación santa, nación santa. Bendecimos nuestras generaciones, bendecimos nuestra vida y todo el linaje que depende de nosotros y que ha sido fundamentado y establecido en nuestros lomos en el nombre de Jesús. Santo es su nombre, Padre. A usted sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Hoy tenemos nosotros la tarea de poder entender o de saber que haya conocimiento y revelación. ¿Por qué? ¿O qué nos enseña Shavuot a nosotros sobre el corazón de Dios? Y sobre cómo Él nos capacita para vivir la vida que Él nos llama a vivir. Porque cuando Dios a usted lo llamó, también lo predestinó, pero lo hizo con un propósito. ¿Qué propósito? De cambiar su vida. ¿Para qué? Para que usted viva una vida de acuerdo al propósito que Él le trazó y que Él lo capacita para vivir esa vida. Gloria al Señor. Vamos a ver cuál podría ser nuestra respuesta. ¿Qué nos enseña Shavuot sobre el corazón de Dios? Y sobre cómo Él nos capacita para vivir la vida que Él nos llamó a vivir. Shavuot nos revela, amados hermanos, el doble énfasis de Dios en la ley, que es su palabra, y en el Espíritu Santo, que es su poder. Como las dos caras de la misma moneda que nos llevan a una vida de desobediencia, santidad y testimonio. Ahora, ¿cómo es eso? Y eso todo enredado que está. ¿Cómo es eso, Mary? Explíquenos, por favor. La ley, ya sabemos que la ley, ¿qué representa la ley? Y me va a decir usted, la ley. ¿Qué representa la ley? Es una regla, es una instrucción, es algo que se decreta, es un mandato que se establece y que ese mandato, luego de ser establecido, se tiene que poner por obra y se tiene que llevar a cabo. Un mandato es algo que no tiene un mandato es ¿qué? Dígame. Un estatuto. Un estatuto. Y un estatuto es una regla de vida que se tiene que seguir. No hay reversión. Tampoco prórroga. Deme unos 3 meses a ver si la puedo cumplir y si no, la regreso. No. La ley se tiene que cumplir. Y la ley en nuestra vida y en nuestro caminar con el Señor, la ley representa la palabra. ¿Cuál palabra, amados hermanos? La palabra de Dios. Recordemos que cuando Dios dijo, sea la luz, que Él llamó la luz, ya conocemos, usted y yo ya sabemos quién es la luz. Entonces la luz fue y la luz vino. Cuando Él dijo que el día fuera
la luz y la noche representada por las tinieblas, no lo hizo Él con su mano. Todo esto lo hizo a través de ¿qué? De la palabra. Por lo tanto, la palabra de Dios es una ley, es un estatuto, es algo que se rige en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. El Espíritu Santo es el poder. Eso ya es una acción, el poder, el accionar de Dios. Ahora, vamos a ver dónde nosotros podemos encontrar eso de Shavuot en la Biblia, porque hay personas que no lo definen ni tampoco lo identifican. ¿Qué es el Shavuot en la Biblia? Vamos a ver la primera vez que se manifiesta el Shavuot en la Biblia. El Shavuot en la Biblia lo podemos ver en un versículo especial y poderoso que ya lo acabamos de leer, que se encuentra en Éxodo 19, 4 y 6, cuando le dice el Señor a Moisés: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé a los israelitas sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, si ustedes me prestan atención, si ustedes me escuchan y ponen por obra y atesoran y guardan en sus corazones y en sus mentes lo que les estoy diciendo y lo que estoy haciendo por ustedes, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, Dios nos está hablando aquí que hay un montón, sin número se puede decir, de pueblos sobre la tierra, pero el pueblo especial para Él es el pueblo que le presta atención, que le da su oído y que guarda el pacto que Él a nosotros nos da. Ese es el especial tesoro entre todos otros pueblos, porque mía es toda la tierra es de Él, pero no toda la tierra es su especial tesoro. Su especial tesoro son aquellos que ya anteriormente les dije, dan su oído a la voz de Él y guardan su pacto. ¿Dónde guardamos el pacto de Dios? ¿Se recuerdan? En Jeremías 17. En el corazón, la mente y el corazón, cardia, acuérdense la palabra hebrea, cardia, que es mente. Y mente es corazón, y los dos se llaman cardia, porque mía es toda la tierra es del Señor, pero el especial tesoro para el Señor, y el que Él considera un reino, y lo llama sacerdote y una nación santa, es al que presta su oído a la voz de Él, y el que guarda su pacto. Mire, amado hermano, tenga cuidado, no se pierda. Y no vamos a entrar en otro tema. No nos vamos a salir del tema. Mire, este versículo muestra y nos recuerda a cada uno de nosotros la liberación. Cuando le dice a Moisés, vosotros visteis, les está diciendo, ustedes son testigos. Ustedes son testigos oculares, porque le está diciendo, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Acordémonos, y nosotros también ya lo hemos leído. Yo no creo, hermano, que pueda haber un corazón tan insensible que no se pueda quebrantar al leer estas escrituras del poder de Dios, cómo se manifestó en esta nación de Egipto y cómo quebrantó a esta nación tan poderosa para poder defender a su pueblo. Por eso le dice en este versículo, vosotros visteis. O sea, les está diciendo, ustedes son testigos oculares de lo que yo le hice a los egipcios. Y también son testigos de cómo los tomé como sobre las alas de las águilas. Hace referencia directa al éxodo y a la poderosa mano de Dios, de todo lo que Él hizo. ¿Y quiénes salieron ilesos de toda esa destrucción? Su pueblo amado. ¿Y con qué propósito Dios lo hizo? ¿Y por qué le dice en este versículo? ¿Cuál es el propósito para que Él hiciera esto? Mire el propósito tan divino que Él tenía. Dice, y os he traído a mí. No solamente habla
de la libertad física que le dio al pueblo de Israel, sino que también habla del propósito divino cuando le dice, y os he traído a mí, subraya con que el objetivo final de la liberación no era solo una libertad física, sino que era establecer una relación íntima con Él. Ahora, la condición de este pacto, ¿cuál es? Cuando le dice, ahora pues, aquí viene la condición de este pacto. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Mire, aquí está introduciendo de manera abstracta, se puede decir, yo estoy usando este término, no sé si sea el correcto, me corrigen, introduce este concepto de la obediencia como base de esa relación para poder recibir la ley de Dios. Y no solo eso, amados hermanos, en este mismo versículo también, Él mire lo que les está diciendo, les está dando, mejor dicho, la identidad de pueblo, de ser un pueblo. Aquí es la primera vez, mire cómo Él les está diciendo y marcando, diciéndoles y dándoles esa identidad del pueblo. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Define, hermano, la nueva identidad y propósito de Israel como pueblo escogido de Dios, un reino dedicado a Él y apartado para su gloria. Mire qué bonito. Mire, 4 puntos claves en este versículo. Les recuerda la liberación, el propósito divino de esta, la condición del pacto para que se pueda llevar a cabo. Y posterior a esto, los beneficios de ese pacto, que es la identidad de un pueblo, de unos que no tenían identidad de pueblo, ni siquiera eran un pueblo, porque le llamaban los hebreos, los esclavos de Egipto. Y Él les dice que lo va a convertir en un reino dedicado para Él y apartado para su gloria, escogido de Dios y un especial tesoro. Y les dice claramente, me seréis un reino. ¿Cuándo? ¿Cuándo se da esta promesa, este pacto entre Dios y el pueblo de Israel? Este versículo se encuentra justamente, amados hermanos, justamente antes de la proclamación de los 10 mandamientos. Y mire, este versículo resume perfectamente una transición. ¿Cuál transición? La de la esclavitud a ser una nación del pacto, a ser la nación del pacto de Dios. Ahora, ¿hay contexto de esto en el Nuevo Testamento, Mary? Porque usted habló de que hay un contexto y que uno del otro se complementan. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, vamos a ver si la palabra Shavuot también la podemos ver en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí hay puntos, sí, también hay puntos, porque este versículo a nosotros nos relaciona con Shavuot, porque hay una promesa central. ¿Cuál es la promesa? Jesús mismo promete ¿a quién? ¿A quién promete? Al Espíritu Santo, antes de su ascensión, estableciendo la expectativa del poder que vendría sobre aquellos que lo esperasen. Segundo punto, la esencia de Pentecostés o de Shavuot es el cumplimiento directo de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Cuál es nuestra promesa? La venida del Espíritu Santo a nuestra vida, hermano. Y el propósito del poder que define claramente para qué se recibiría ese poder. Para ser testigos.
No es un poder para beneficio personal, sino para la misión. Y último punto, la extensión del testimonio. Describe la expansión geográfica del evangelio desde lo local hasta lo global. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Desde Jerusalén, desde Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión, hermano. Comenzó a manifestarse ¿dónde? Poderosamente ¿dónde? En Jerusalén. ¿A partir de cuándo? De Pentecostés. ¿Y qué dijimos al inicio? Que Pentecostés también es la fiesta de la semana, la fiesta de las primicias, y a todos estos nombres en hebreo se le llama Shavuot. Shavuot. Ahora, la promesa del Mesías, ¿cuál fue? El Espíritu Santo. Y lo vemos en Hechos 2. La promesa de Dios al pueblo de Israel, ¿cuál fue? La ley. La ley. ¿Y dónde lo vemos esto? En Éxodo 19 y 20. Ahí podemos ver lo que sucedió. Ahora, mire qué tremendo lo que sucede. Shavuot en el monte de Sinaí. ¿Qué sucedió ahí en el monte Sinaí? El regalo que a nosotros se nos ha dado. ¿Cuál regalo? La ley. Las tablas de la ley. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. Ese es el estatuto. Esa es la ley de una nación, y eso a ellos los establece como un pueblo entre los pueblos. Pero no cualquier pueblo, sino que el pueblo escogido por el Señor. Contexto de esto, amados hermanos, 50 días después de la liberación de Egipto. Después de eso, Israel llega al monte Sinaí. Y no es una casualidad, hermanos. Dios los liberó de la esclavitud física, pero ahora necesita Dios a darle a este pueblo las herramientas para vivir en libertad como su pueblo. Perdón, como su pueblo. Ahora, Moisés y los israelitas celebraron la primera Pascua. ¿Dónde? ¿Dónde celebraron Moisés y el pueblo de Israel su primera Pascua? Lo celebraron en la tierra de Gosén, en Egipto. Acordémonos. Específicamente, ¿dónde? En sus hogares. ¿En qué fecha? En la noche del 14 de Nisán. Mientras estaban aún en esclavitud. Bueno, justo antes del Éxodo. La noche de la 10ª plaga. ¿Cuál fue la 10ª plaga? La muerte de los primogénitos. Dios instruyó al pueblo de Israel a sacrificar un corderito y esa sangre ponerla en los dinteles de las puertas, en los postes de las ventanas y de las puertas. Y comer el cordero asado con panes sin levaduras y hierbas amargas, listos para partir. Esta celebración ocurrió ¿cuándo? En la noche del 14 de Nisán. Y mire, no hubo un lugar específico donde se pudiera celebrar esta fiesta por instrucción de Dios, porque se celebró en cada hogar. Cada israelita lo celebró en su casa, cada familia israelita lo hizo en su propia casa, dentro de la región de Gosén, que era donde residían allí, dentro de Egipto, el pueblo de Israel. Ahora, las celebraciones posteriores de Pesaj, ya lo vemos y lo leemos en la palabra del Señor, que esa fiesta, pues la van ellos celebrando y conmemorando el segundo año ahí mismo en Sinaí. Y pues a lo largo, ¿verdad? A lo largo se registra en Números capítulo 9, que a lo largo de su viaje por el desierto, para llegar a la tierra prometida, ellos van celebrando la fiesta de la Pascua, pero lo hacían en su hogar, cada uno en su casa, en su tienda. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede en Shavuot? ¿Qué es Shavuot? Shavuot es la entrega de la Torá en el Antiguo Testamento. Éxodo 19 y 20, 2 capítulos, capítulo 19 y capítulo 20. Allí usted va a ver que todo se trata en estos 2 capítulos de la entrega de la Torá.
Y fue un evento tan glorioso, pero así como fue glorioso, también fue aterrador. También fue aterrador. ¿Por qué razón? Porque habían truenos. Porque habían truenos, relámpagos, humo, fuego, sonido de trompeta. Todo esto, los truenos, los relámpagos, el humo y el fuego que se escuchaba, era aterrador porque era la voz de Dios hablando con el pueblo de Israel. Y era como el sonido de una trompeta y ellos lo asociaron como truenos, como relámpagos y que salía humo, neblina, salía fuego. Ellos no sabían cómo, de qué manera definir precisa la voz de Dios. Y terminaron ellos resumiéndola como un sonido de una trompeta, una manifestación poderosa de la santidad y la majestad de Dios. ¿Y cuál fue el propósito de esta ley? ¿Por qué Dios les entregó Shavuot al pueblo de Israel 50 días después de su salida de Egipto? Justamente después de la fiesta de Pesaj. Y el propósito de la ley no era para condenar al pueblo. O sea, el propósito de la ley inicialmente no era para condenar al pueblo, sino para revelar el carácter de Dios, su santidad, su justicia, el amor y la expectativa que Dios tenía para su pueblo y en su pueblo. No era condenarlo, era establecer un pacto, una guía para una relación de pacto con Él. Era revelar el pecado. Era proveer el camino para vivir. Proveer el camino para vivir. ¿De qué se trataba? De dar instrucciones. La ley eran instrucciones para una vida justa, piadosa y en comunidad. Los 10 mandamientos y sus leyes subsiguientes solamente revelaban el pecado de cada persona. Y con el tiempo la ley mostraba la incapacidad del hombre para cumplir perfectamente la ley de Dios, apuntando a una necesidad de salvación. Ahora, la Torá para nosotros hoy, en este día, en este tiempo, ¿qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? ¿Qué es la Torá? La Torá en este tiempo, hoy podemos aplicar y hacer una aplicación hoy a la fecha de la Torá, aquella Torá que recibieron el pueblo de Dios, que hoy nosotros también disfrutamos de ella. ¿Y cómo le podemos llamar? La Torá para nosotros hoy es la Biblia, es la palabra de Dios, que sigue siendo tan fundamental como desde el principio, desde el momento en que fue entregada por Dios a Moisés y al pueblo de Israel, sigue siendo fundamental hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos revela a Dios y a su voluntad, nos instruye en justicia y en santidad, como dice 2 de Timoteo 3:16. Y algo poderoso que ya lo hemos estudiado en este ministerio, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, como dice Salmo 119, 105. ¿Cuál es el desafío para usted y para mí? ¿Cuál es? ¿Valoramos la palabra del Señor? ¿Estudiamos la palabra del Señor? ¿Permitimos que una cita bíblica o que la palabra de Dios nos guíe a nosotros en nuestro caminar diario? Una vida poderosa, amados hermanos, comienza con un profundo respeto y sumisión a la ley de Dios. Y si usted no tiene ese profundo respeto y sumisión a la ley de Dios, usted no puede tener una vida poderosa. No, dice la palabra del Señor que yo no voy a andar nunca en oscuridad. Cuando decimos es que no encuentro la luz para poder caminar en mi vida. Pero la Biblia dice que la palabra, si nosotros la leemos, la palabra, ella va a ser lumbrera a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra del Señor. Ella es el mapa que nos lleva a Jesús y Jesús es el camino para llegar a Dios. Acuérdese, hermano, una vida poderosa comienza con un profundo respeto y sumisión a la ley de Dios. Una vida poderosa comienza con un profundo respeto y sumisión a la ley de Dios. Ahora, Shavuot
Shavuot existe en el aposento alto, existe en el Nuevo Testamento. Claro que existe en el Nuevo Testamento. Claro que existe Shavuot en el Nuevo Testamento. ¿Dónde? En el aposento alto. Acordémonos, amados, el regalo del Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Siglos, pero siglos después de lo que acabamos de hablar, en el mismo día de Shavuot, los discípulos de Jesús estaban reunidos, hermanos, allí en Jerusalén. ¿En qué fecha? Perdón. ¿Cuántos días? ¿Cree usted? 50 días de la fiesta de Pesach celebrada en Gosén hasta llegar a Monte Sinaí. 50 días, amados hermanos, de la crucifixión, de la resurrección de Jesucristo hasta la llegada del Pentecostés, del Espíritu Santo de Dios, se cuentan 50 días. Díganme. Disculpa. O sea que el Espíritu llegó 10 días después de que Jesús ascendió. Exactamente. Por eso Jesús les dijo a los discípulos, no se muevan, permanezcan en Jerusalén. Y también les dijo, no se preocupen, que ustedes no van a quedar solos, yo voy a mi Padre, mas no los dejaré solos, porque yo voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero no se preocupen, no tengan temor, porque yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a dar al Consolador, el cual les va a enseñar todas las cosas. Y luego les dijo que se quedaran en Jerusalén. Que se quedaran en Jerusalén, ¿para qué? ¿Para qué les dijo que se quedaran en Jerusalén? Para recibir, porque les dijo, ahí dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Shavuot en el aposento alto como regalo. ¿Cuál regalo? El Espíritu de Santo, el Espíritu de Dios, que es el poder de Dios. Hechos 1 del 4 al 8. Ajá. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Cuando 50 días después de la resurrección de Jesús han recibido la instrucción precisa de esperar la promesa del Padre, la promesa de Dios. ¿Conocían los israelitas en su salida de Egipto a Jesús? No, ¿verdad? Hoy estos discípulos ya conocen a Jesús, pero ¿cómo se llama lo que ellos están esperando? La promesa del Padre, el Shavuot del Padre, el Shavuot que les había dado a los israelitas en el monte Sinaí. Y me va a decir, si contamos, pero no fueron entonces 50 días, fueron 90 días. Sí, 3 meses allí. Porque Moisés tuvo que subir 40 días para poder recibir, pero eso es algo posterior. Dios, Él de su mano le dio la ley justamente cuando se contaron 50 días, hermanos. 50 días de su salida de Egipto. Ahora, este contexto después de el mismo Shavuot, de los discípulos de Dios, o mejor dicho, vamos a llamarlo así para que no haya una confusión, del pueblo de Israel, que Él los llamaba y los estaba estableciendo, instituyendo como una nación, entregándoles la ley. Hoy aquí, el Shavuot en el aposento alto, que es el regalo del Espíritu Santo, que es el poder de Dios, aquí se llama la promesa del Padre. El derramamiento del Espíritu Santo, Hechos 2 del 1 al 4, de nuevo una manifestación poderosa. ¿Qué sucedió allí? Dice, viento recio, lenguas de fuego y el hablar en otras lenguas. Lo mismo que sucedió en el Shavuot del Antiguo Testamento, la misma fecha, el mismo poder de Dios manifestado. ¿Con qué propósito? El propósito del Espíritu Santo. ¿Para qué?
para capacitar al pueblo de Dios para la obediencia. El Espíritu Santo, dice la palabra, que es el que capacita desde adentro para cumplir la ley de Dios, escribiéndola en nuestros corazones, como dice Ezequiel 31, 33 y 36, 27 y Jeremías 31, 33, que dice, la ley nos dice qué hacer, el Espíritu nos da el poder para hacerlo. Es glorioso, hermano. Shavuot no solamente es una fiesta, no solamente es algo pasajero entre las 2 tardes del 1 y 2 de junio en este tiempo. No solamente es la comida, no solamente es todo lo que tenemos que hacer, la dedicación y todo. Es su mente, su corazón. Es como usted escribe en su corazón la palabra de Dios para vivirla cada día. Habilitar para el testimonio. El Espíritu Santo, cuando llega a nuestras vidas, nos da poder para hacerlo. ¿Para hacer qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace? Nos capacita, pero también nos habilita para el testimonio, nos capacita para la obediencia. Ese es el propósito del Espíritu Santo, capacitarnos para la obediencia, pero también habilitarnos para dar testimonio. ¿De qué forma? Él nos capacita para ser testigos de Jesús. ¿Cómo? Hasta lo último de la tierra, como dice Hechos 1:8. También es quien convence de pecado, justicia y juicio, como dice San Juan 16, verso 8, que es el que nos impulsa al arrepentimiento. Pero no solo eso tiene es el propósito del Espíritu Santo, sino también que nos guía a toda la verdad, como dice Juan 16:13, que proporciona discernimiento y comprensión espiritual. Y mire la última, da poder para vivir la vida cristiana, como dice en Gálatas 5:22 al 23. Produce el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Ya los conocemos. Mire qué poderoso. Dijimos anteriormente que el propósito de la ley era revelar el carácter de Dios, establecer un pacto, proveer un camino para vivir y revelar el pecado. Que dijimos que los hombres llegó un momento que vimos que no pudieron cumplir con el tiempo. La ley mostró la incapacidad del hombre para cumplir perfectamente la ley de Dios, apuntando a que había una necesidad de salvación. ¿Quién viene a convencer? Mire cómo hacen una coyuntura, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Revelar el pecado a los israelitas a través de la ley con esto se mostró la incapacidad del hombre para cumplirla perfectamente. ¿Qué apuntó para Dios esto? Que el hombre tenía la necesidad de una salvación, porque no podía cumplir la ley de Dios a cabalidad, aunque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Necesitábamos ¿a quién? ¿Quién dice el último punto y propósito del Espíritu Santo? Que Él nos da el poder para vivir una vida cristiana. ¿Cómo? Él produce en nosotros el fruto del Espíritu y nos proporciona los propósitos del Espíritu. Ya vimos el propósito de la ley. El propósito del Espíritu Santo: capacitar para la obediencia, habilitar para el testimonio, convencer de pecado, justicia y juicio, guiar a toda verdad y dar poder para vivir una vida cristiana. ¿Cómo? Produciendo el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando ya fuimos a un Shavuot, cuando estuvimos allí en el aposento alto y recibimos poder. ¿Cuál poder? El poder de Dios para poder ser capacitados, habilitados, convencidos, guiados y empoderados por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la aplicación para nuestro día?
a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo es el Espíritu que se derramó en todos los apóstoles y ya no hay apóstoles, y ya no hay profetas. El último profeta fue, ni siquiera dicen Jesús, ni siquiera dicen el último profeta fue Elías. Ese fue el último profeta, porque Eliseo no se cuenta porque no era de línea sacerdotal. Hermano, mire qué error, hermano. Hermano, convirtámonos al Señor, leamos la palabra, devoremos la palabra. El Espíritu Santo no es solo para los apóstoles, o no solo fue para los apóstoles. El Espíritu Santo, amado hermano, es el don para todo creyente, para usted y para mí. Pero hay un desafío para que podamos tenerlo en nuestra vida, en nuestro ser. ¿Cuál es el desafío? Vivir una vida llena del mismo. ¿Estamos viviendo vida llena del Espíritu Santo? ¿Dependemos del Espíritu Santo para obedecer? ¿Dependemos de Él para la obediencia? ¿Dependemos del Espíritu Santo para el poder en el testimonio, para el crecimiento espiritual? ¿Hay crecimiento espiritual en usted y en mí? Me decía alguien destrozado, y me decía también dos personas de diferentes congregaciones, hermanos, ¿por qué, hermanos, están destruyendo nuestras vidas, dándonos palabra de Dios que no tiene cumplimiento? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Sabe por qué, hermano? Por la ausencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Y por la misma ausencia del Espíritu de Dios en sus vidas, se escuchan a esas personas que traen palabra de prosperidad, que traen esa palabra que su alma quiere escuchar, no la que su espíritu anhela y necesita escuchar. Acuérdese que el alma es perecedera, hermano. Su espíritu necesita ser alimentado, pero su alma es la que a usted le va a dar salvación o perdición, hermano. El espíritu que nosotros tenemos, este regresa al cielo, este regresa a Dios, porque está vivo. Póngase la mano en la boca y respire. Cuando usted se pone la mano frente a sus labios y usted respira, usted va a sentir calientito lo que sale. Su espíritu está vivo, hermano. Él regresa al cielo de donde fue enviado. Pero el alma es traicionera. Es traicionera, recuerde. Es traicionera. El alma es la que necesita la ley. El alma es la que necesita la instrucción. El alma es la que necesita al Espíritu Santo. Necesita empoderarse en la palabra, vivir en obediencia. Pero estamos viviendo vidas llenas del Espíritu. Ahora bien, la conexión poderosa entre la ley y el Espíritu para una vida plena no son opuestos, hermanos, sino complementarios. La ley es la palabra y sin el Espíritu, la ley es legalismo, letra muerta, condenación. Pero el Espíritu, sin la ley, que es la palabra, puede llevar al emocionalismo sin fundamento, al desorden, de lo que les estaba hablando hace un momento. Tienen que ir las dos juntas, porque no son opuestas una de la otra, son complementarios. La ley, que es la palabra, sin el Espíritu de Dios, es legalismo, letra muerta, hermano, y condenación. Ahora bien, el Espíritu de Dios, sin la ley, que es la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia que hoy usted y yo tenemos, puede llevar al emocionalismo sin fundamento, al desorden. Tengo una palabra de Dios para tu vida. A mí me dijo el Señor que vas a ser próspera, que vas a vivir, y que el Señor te manda a decir que te deshagas de todo lo que tienes hoy, porque viene menaje nuevo, porque viene todo nuevo a tu vida. Y el hermano sin revelación,
sin la ley y sin el Espíritu, él empieza a hacer lo que le dijo a aquel que tiene un espíritu para profetizar, pero sin ley, sin la palabra, sin la escritura, sin el poder de Dios. Solo tiene un espíritu para profetizar, basado en el emocionalismo, que no tiene fundamento y que lleva al desorden a él y a quien le escucha. Disculpa. Y ahorita que mencionas eso de las personas que profetizan, después a las personas que les dan las palabras, no le echan la culpa a la persona que le dio la palabra, le echan la culpa a Dios. ¿Por quién? Por la persona. Y una persona que se basó o en el legalismo o en el emocionalismo. Mire, hermano, tenemos que tener cuidado. Juntos ellos, la ley y el espíritu, son el plan perfecto de Dios para el hombre. La ley nos muestra el estándar de Dios, el espíritu nos da el poder para alcanzarlo. ¿Cómo y con quién? ¿Quién fue quien nos dijo que nos anunció que venía para nosotros? Cristo, hermano. Por lo tanto, la ley nos muestra el estándar de Dios, pero el espíritu también no se queda atrás, porque el espíritu nos da el poder para alcanzarlo en Cristo. Aquello que los israelitas no pudieron alcanzar, porque no se vieron incapaces de cumplir la ley de Dios completa. Viendo Dios esto, la incapacidad de ellos para cumplir la ley de Dios completa, Él vio la necesidad de la salvación. Entonces, Él pensó, y ya estaba planeado desde el principio de los tiempos: les voy a mandar mi poder. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Ahora bien, recuerde, la ley nos muestra el estándar de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Vámonos a la palabra, vámonos a la Biblia. ¿Qué quiere Dios de mí? Vamos a ver qué dice. ¿Qué es lo que Él quiere? Espera Dios de mí. Él nos muestra a través de la ley el estándar que Él quiere de nosotros. Pero ¿qué sucede? El Espíritu Santo, cuando lo recibimos, cuando lo aceptamos y hacemos esa oración poderosa de fe que cambia nuestras vidas para siempre, para la eternidad, allí es cuando recibimos nosotros el poder de ser hechos, llamados hijos de Dios. Y por consiguiente vamos a recibir el poder del Espíritu Santo para alcanzar en Cristo el estándar de Dios en nuestra vida, lo que Dios quiere para nosotros. Porque el deseo de Dios no es que nosotros nos perdamos o que seamos un pueblo ignorante, un pueblo que si no nos hubiese dejado en Egipto o no nos hubiese dado ley. Pero el deseo de Dios es un anhelo para un pueblo o de un pueblo, hermano, que no solo conozca su voluntad o la Torá, la ley, la Biblia, sino que también viva su voluntad por el poder del Espíritu Santo. Mire, es una cosa tremenda. El deseo de Dios no es que usted solo conozca su voluntad, sino que usted viva su voluntad, porque el conocer la voluntad de Dios lo hacemos a través de ¿qué? De la ley, ¿me explico? Y el vivir la voluntad de Dios lo hacemos cuando hemos recibido el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Shavuot y en Monte Sinaí y también en Pentecostés, en Hechos, como cumplimiento. En el Monte Sinaí, Dios escribió la ley en las tablas de piedra. En Pentecostés, ¿dónde escribe Dios ¿Mande? ¿Dónde? ¿A través de quién? Mire, ¿cuál el cumplimiento de Dios en Shavuot? Lo podemos ver en estos dos lugares, en estos dos escenarios. El primero, en Monte Sinaí, y luego en Hechos 2, en el Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora, el cumplimiento de estos dos, ¿de qué forma se da?
En el monte Sinaí, Dios escribe la ley en tablas de piedra. Y en Pentecostés, ahí en Hechos 2, a través de Jesús encarnado, Él escribió la ley en los corazones de su pueblo. Y posteriormente, con un regalo poderoso que es un sello divino, que se llama ¿cómo? El Espíritu Santo. Mire, Shavuot no solamente es un cumplimiento en el monte Sinaí en Pentecostés. Shavuot es el cumplimiento de una vida transformada. La vida del creyente tiene y debe ser una vida de caminar en el Espíritu, obedeciendo la palabra y dando testimonio. ¿Quién vive en ti? ¿Quién? Shavuot es un recordatorio de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida que glorifique a Dios. Nos ha dado su palabra para revelarnos su voluntad y carácter. Nos ha dado su Espíritu Santo para capacitarnos a cumplir o para cumplir esa voluntad y para ser sus testigos aquí en la tierra. Renovemos nuestro compromiso con el estudio y la obediencia a la palabra del Señor. Busquemos ser continuamente llenos del Espíritu Santo, permitiendo que su poder nos guíe y nos capacite. Solo en la fusión de la ley y el Espíritu, nosotros podemos experimentar la vida abundante y poderosa para la cual Dios nos creó, para la cual Dios nos llamó. Y no estamos exentos. Aquí todo el que recibe al Señor va a recibir el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, no estamos exentos de vivir una vida abundante y poderosa, que es la vida a la cual el Señor nos llamó y para la cual Él nos creó. Que este Shavuot sea un tiempo de profunda renovación en tu vida, donde la palabra arda en tu corazón y el Espíritu te impulse a un nuevo nivel de fe y obediencia, amado hermano. Es poderoso ver el tiempo designado de Dios para cada uno de nosotros. Y si hasta aquí usted no ha entendido qué es Shavuot, vamos a desglosar qué es Shavuot. Mire, yo le doy gracias al Señor porque siendo tan imperfecta, Él me escogió a mí para revelar estos misterios a mi vida, para hacerme entender cosas que yo no entendí, que estaban ocultas y reservadas de mi vista y de mi entendimiento. Y es más, ni siquiera tenía entendimiento de esto, pero a Él le plació. Shavuot en hebreo significa semanas y es una de las 3 grandes fiestas de peregrinación del calendario judío, junto con Pesaj y junto con Sukkot. Pesaj ya sabemos que es la Pascua y Sukkot, tabernáculos. ¿Cuándo se celebra Shavuot? Se celebra 50 días después del segundo día de Pesaj. ¿Por qué del segundo día de Pesaj? Porque el segundo día de Pesaj se presenta la ofrenda del Homer. ¿Y qué es la fiesta del Homer? ¿Qué es la fiesta? Es la presentación de la primer gavilla de cebada. Pero eso lo vamos a ver en otro tiempo. Ahora, ¿cuáles son los significados principales de Shavuot? La fiesta de la cosecha, ya lo habíamos mencionado. La fiesta de la cosecha es una fiesta agrícola, o la fiesta de las primicias, es una fiesta agrícola. Originalmente, Shavuot era una fiesta así, ¿verdad? Como de cosecha, de primicias, que marcaba el final de la cosecha de la cebada y marcaba el comienzo de la cosecha del trigo. Era una fiesta que se daba entre el final de la cosecha de la cebada y el comienzo de la cosecha del trigo, que era el cultivo principal, la verdad, de la tierra de Israel. Dígame. Entonces, por así decirse, esta fiesta es como una transición. Exactamente.
Por eso el Espíritu Santo es una transición en nuestra vida que viene a cambiarnos del viejo hombre al hombre que Dios quiere formar en cada uno de nosotros, y va descamando en nosotros ese viejo hombre, esas manías, esos resabios, esas costumbres, esas palabras. Es que mi familia era así, yo también. Nosotros nos regimos y nos identificamos y por lo resentidos que somos. Yo también soy resentido y venimos arrastrando ese montón de cadenas ancestrales y maldiciones generacionales. Pero llega el Espíritu Santo y con un toque empieza a cambiar nuestra vida cuando nosotros le damos lugar. ¿Cómo? A través de la ley, conociendo la Torá, conociendo la palabra de Dios establecida en la Biblia. Allí vamos saliendo de la ignorancia, sabiendo qué es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, sigamos. Los significados principales estamos viendo de Shavuot. El primer significado, pues ya sabemos que es la fiesta de las primicias, la fiesta de la cosecha, que era una fiesta agrícola y se daba entre el final de la cosecha de la cebada y el comienzo de la cosecha del trigo. El trigo era el principal cultivo de la tierra de Israel. En los tiempos del templo, Shavuot era los primeros frutos, o bikurim se le llama, ellos le llaman en hebreo bikurim, la fiesta de los primeros frutos, o la fiesta de la cosecha, ¿verdad? Se llevaban al templo de Jerusalén como una ofrenda de agradecimiento a Dios por la tierra y por la fertilidad de la misma. Ellos tomaban todo lo bueno, todo lo mejor, los frutos mejores, ya vamos a desglosar eso, al templo. Y con una actitud del corazón alegre y con expectativa, pero sobre todo con gratitud, con agradecimiento a Dios por la tierra y su fertilidad. Por la tierra y su fertilidad. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Dónde deposita usted sus primicias? ¿Dónde deposita usted su diezmo? ¿Dónde deposita usted sus ofrendas? ¿Usted agradece a Dios por la tierra en la que usted siembra sus finanzas? Porque antes era agrícola la siembra. Hoy en día ya no lo es. Aunque si quisiésemos lo podríamos hacer. Pero es muy difícil para nosotros que vivimos en las ciudades. Pues es bastante difícil. Entonces, nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia, nuestro voto, nuestro fruto al Señor, se lo damos en especie, en dinero. Pero yo le digo, la actitud de todos estos antepasados suyos y míos, cuando llevaban esta ofrenda delante de Dios, estas primicias delante de Dios, ellos iban con un corazón agradecido a Dios. ¿Sabe por qué? Por la tierra y su fertilidad. El llevar esta ofrenda les aseguraba delante de Dios, llevar esta ofrenda delante de Dios, les aseguraba que la tierra donde iban a poner la siguiente semilla para la siguiente cosecha iba a ser una tierra fértil. Yo le pregunto, donde usted está sembrando su semilla, su diezmo, su primicia, su ofrenda, ¿usted no ha notado si esa es tierra fértil? Desde que usted puso esa semilla, ese diezmo, esa primicia en ese lugar, ¿ha dado resultado? ¿Ha sido fruto abundante? Usted puede traer otra semilla a la misma tierra, dando gracias a Dios por esa misma tierra y por su fertilidad. ¿O es una tierra en la que usted está sembrando árida, donde hay palabra para el alma, pero ahí no se mueve nada más que el alma? Esa tierra es árida del espíritu, árida de la Torá, árida de la palabra de Dios, pero alimenta su alma. Hermano, yo lo llamo al arrepentimiento. Busque al Señor mientras Él pueda ser hallado. Llevaban su ofrenda, el fruto de la tierra, con un corazón lleno de agradecimiento a Dios por la tierra y su fertilidad.
Shavuot, aparte de ser una fiesta tan significativa y conmemorativa, también representa la entrega de la Torá, algo histórico. O sea, cuando usted piensa en Shavuot, usted piensa en algo histórico, pero al mismo tiempo de la mano espiritual. Este es el significado central y ampliamente celebrado hoy. Shavuot conmemora el día en que Dios le entregó la Torá o la ley de Dios, incluyendo los 10 mandamientos, al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y se considera el cumpleaños del pueblo judío como nación pactada con Dios, ya que en ese momento aceptaron la Torá y se comprometieron a vivir según sus leyes. Mira, hermano, qué tremendo y qué poderoso lo que Dios nos está dando hoy. Entonces, desde el momento en que nosotros aceptamos la palabra de Dios, somos parte de su pueblo. Amén. Desde que ellos aceptaron la Torá junto con sus 10 mandamientos y las leyes subsiguientes, ellos se consideran esa nación pactada con Dios. Ellos hicieron un pacto en el monte Sinaí. Y por eso, Shavuot, en el monte Sinaí, que es la entrega de la Torá y de los 10 mandamientos, representa y se considera hasta el día de hoy en el pueblo de Israel el cumpleaños del pueblo judío como nación pactada con Dios. ¿Por qué? Porque ellos en ese momento aceptaron la Torá y se comprometieron a vivir según sus leyes. Nosotros no podemos vivir como vive el mundo. ¿Cuál es la diferencia entonces de uno que vive sin la ley de Dios, sin el Espíritu del poder, que es el Espíritu Santo de Dios, y a uno que vive de una forma arbitraria, de una forma desordenada? ¿Cuál es la diferencia? Si usted se va a vestir igual, va a enseñar y se va a exponer su cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, y va a decir que usted es hija de Dios, que tiene al Espíritu Santo de Dios, que Dios le ha dado una palabra, y usted se viste y actúa como los filisteos en el mundo. ¿Cuál es la diferencia, hermano? ¿Qué tipo de espíritu es el que usted ha recibido? Porque el Espíritu de Dios no es algún espíritu chocarrero, es el que usted recibió, amado hermano, hermana. Dios me ha hablado y se muestran con blusas de una sola manga las hermanas profetas y la otra manga descubierta con un semejante tatuaje. Que el Señor reprenda al diablo. Es que Dios tiene una palabra para su vida. Dios me ha dado una palabra y andan un arete, una argolla en la nariz, en la lengua, en el ombligo. Hermano, que el Señor le reprenda, hermana. Arrepiéntase, busque al Señor. Oh, hermanos que les encanta y aman y adoran las pláticas entre varones, y en el púlpito declaran palabra de Dios como varones de Dios, pero les encanta el agasajo entre varones. Tienen una admiración total por los hombres, por los varones. Hermano, recuerde, esos son espíritus demoníacos encerrados en un closet espiritual, con manifestaciones naturales. Que el Señor reprenda al diablo. Estamos viendo cómo el pueblo de Dios se está perdiendo. Los púlpitos son pasarelas de moda, pasarelas de cirugías, con encendidas hablando de Dios, encendidos hablando de Dios, pero amando en secretos a un macho de su mismo sexo. Encendidos, según ellos, hablando de Dios, con una vida como la de la mujer del pozo, como aquella mujer del pozo, a la primera mujer que Jesús le dijo: yo soy el Mesías. La primera fue una mujer a la que él se reveló como el Mesías en aquel pozo y le dijo: dame de beber, porque hablas tú conmigo. ¿Acaso puede un judío hablar con un samaritano? Y la mujer estaba con una identidad destruida completamente. Y él le dijo: Jesús, ve y llama a tu marido. No, no tengo.
Bien lo has dicho, porque no tienes uno sino 5. Así hay hermanitas hoy. Y no son aquella mujer a la que Jesús restauró, porque conocen la verdad y aún así son letra muerta, espíritus muertos en los altares, que están impartiendo a otros, que no leen la palabra, que andan ciegos, sordos y mudos, que no andan operando en el espíritu porque ni siquiera conocen quién es el espíritu. Mire, el recibir al Señor, es recibir todos sus mandamientos. Por eso la fiesta de Shavuot, en esta fiesta se lee un libro del cual nosotros ya tenemos conocimiento y lo hemos estudiado. Algo precioso, hermano, poderoso. Usted recuerda a aquella mujer que le dijo a otra mujer: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré. Ruth, la moabita, una mujer excepcional. Y en Shavuot se lee el libro de Ruth de forma tradicional. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué razones se lee el libro de Ruth? Porque la historia de Ruth se desarrolla en una época de la cosecha del trigo y la cebada. Ruth, una moabita, se convierte al judaísmo y acepta la Torá y al Dios de Israel, lo cual resuena como con la aceptación de la Torá por parte del pueblo judío. Otra cosa que se conmemora en Shavuot, 50 días después de Pesaj, el nacimiento del rey más grande que ha tenido la historia, que también fue un descendiente de Ruth. El rey David nació en una fiesta de Shavuot, pero ¿qué cree usted? También falleció en una fiesta de Shavuot. O sea que el rey David, por así decirse, murió el mismo día o las mismas fechas en las que él nació. Exactamente, el mismo día que nació, el mismo día él falleció. Ahora, Shavuot no solamente es comer lo que se debe de comer. Y sabe, vamos a tocar este tema. ¿Cuánto tiempo tenemos? 20 minutos. Ok, en Shavuot nosotros hay una costumbre, y la costumbre en Shavuot es comer productos lácteos, queso, mantequilla, todo lo derivado de lácteos, leche, todo esto. Y las explicaciones que hay son las siguientes, y poderosas, hermanos. Esto no es cualquier cosa. Nosotros no vamos a comer sin sentido, porque no somos irracionales. La Torá se compara como la miel y la leche, como dice en Cantar de los Cantares. Es un simbolismo de dulzura y el sustento que es proporcionado de Dios para cada uno de nosotros. Y no es cierto que al leer la palabra de Dios, toda nuestra perspectiva cambia. Nuestro mundo y nuestro caos interior cambia cuando leemos la palabra del Señor. Entonces la Torá, la ley de Dios, es comparada como la miel y la leche, que nos habla también en Cantar de los Cantares. Es un simbolismo de dulzura que proporciona el sustento que Dios da a su pueblo. Después de recibir la Torá, sucedió algo con el pueblo de Israel. Ellos reciben la Torá, reciben la ley y por consiguiente las leyes subsiguientes, ¿verdad? De la ley de los 10 mandamientos. Ahora bien, después de recibir la Torá, los israelitas aprendieron las leyes que es, ¿cómo le llaman a estas leyes? A estas leyes que le llamamos, les he estado hablando, las leyes subsiguientes. A estas leyes en hebreo se les llama kashrut. ¿Y cuáles son las leyes subsiguientes? Las leyes subsiguientes es una dieta kosher que le llaman ellos. Y aún, como, ¿cómo les puedo decir? Y como aún no tenían ellos los utensilios para, ¿cómo les digo? Para comer la carne, para hacer la carne, para prepararla y para poder tomar toda esta dieta kosher que el Señor les dio. Entonces ellos por eso comieron en los lácteos, en representación de la leche y de la miel.
y en estos días comemos todo lo derivado de los lácteos y también la miel. Ahora, la decoración de nuestras casas y de las sinagogas, del templo de Dios, las tiendas en ese tiempo se decoraban con mucha vegetación y flores. Las sinagogas, los hogares, el templo se decoraban con ramas, con plantas, con flores, porque esto recordaba al pueblo de Israel aquella gran vegetación que cubría el monte Sinaí cuando la Torá les fue entregado. Y también el aspecto agrícola de la festividad que representa el término de una cosecha y el inicio de otra. Entonces, por eso se decora de esta forma la casa, ¿verdad? El templo, las sinagogas. Ahora, el segundo día de Shavuot, también ellos, los israelitas, hacen algo en conmemoración y se recita una oración a Dios, y recitaban en el tiempo de los israelitas, en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos recitaban una oración por aquel pueblo que murió en el desierto, por aquellos que fueron muriendo y falleciendo en el desierto, que fueron libres de la esclavitud, que recibieron y conocieron los mandamientos de Dios, pero que fallecieron en el desierto. Aquellos que cumplían la ley, ¿verdad? No aquellos que estaban con Corea y la rebelión de Corea, Virán y Datán, ¿verdad? No, de estos no. Ni tampoco los que adoraron al becerro, no, hermanos. Este tipo de gente no. Ellos hacían esto, salían del campamento y ellos daban al Señor unas palabras conmemorativas por los difuntos que fallecieron en el desierto, los que conocieron y practicaron y vivieron la Torá. Y agradecen y luego entran de nuevo al pueblo, a la ciudad de Israel, al campamento, al pueblo, a la casa, a la tienda. Ajá. Lo hacían aún para los extranjeros que se fueron uniendo. Sí, porque ellos aceptaban al Dios de Israel y las leyes del Dios de Israel. O sea, en el cristianismo le podemos llamar a partir de la impartición del Espíritu Santo, ¿verdad? En Hechos 2. Shavuot es conocido como Pentecostés en ese tiempo, que significa quincuagésimo día para los cristianos. ¿Cuál es el quincuagésimo día? 50 días después de la resurrección de Jesús. Descrito en el libro de los Hechos, se considera como el nacimiento de la iglesia cristiana. Por lo tanto, el quincuagésimo día en Pentecostés, para nosotros los que hemos recibido y aquellos que dicen yo no creo en el antiguo pero sí en el nuevo, entonces hoy ya ahorita a esta hora estamos festejando el cumpleaños del Espíritu Santo. Estamos celebrando el cumpleaños del Espíritu, del poder de Dios asignado a la vida de aquellos que le recibimos, que vivimos bajo sus leyes, bajo sus mandamientos y que nos apegamos a la voluntad de Él a través de la ley que Él a nosotros nos ha dejado. En resumen, amados hermanos, Shavuot es una festividad rica en historia, agricultura y significado espiritual, que celebra la entrega de la Torá, y para los cristianos en el Nuevo Testamento, a partir de Hechos 2, el don del Espíritu Santo. Ahora, los frutos, hermanos, que representan o representaban las primicias, los primeros frutos y mejores frutos de la cosecha, que debían ser ofrecidos a Dios como un acto de gratitud y reconocimiento de que toda la bendición venía de Él, son la cebada, el trigo, el vino, el aceite y el centeno, así como las granadas, los higos, las aceitunas y los dátiles. Pero ya sabemos nosotros, ¿verdad?, que aquí ¿cómo se dice?, los protagonistas eran la cebada y el trigo. Pero también habían otros frutos en esta fiesta, otros frutos que era el vino, el aceite, las uvas, los higos, las granadas, las aceitunas, los dátiles y el centeno.
Mire, hermano, qué hermoso y qué poderoso. Además de todo esto, de estos frutos que se ofrecían al Señor y se ofrecen en Israel, también son los primogénitos del ganado, los primeros nacidos de los animales limpios, que son, ¿cuáles son los animales limpios? Los bueyes, las ovejas y las cabras. Entonces, se ofrecen estos animales que son los animales limpios, y se ofrece el primero nacido, que estén buenos, que estén gorditos, que no tengan manchas, que no tengan defectos. Esta era la primicia de los animales y los primogénitos de los hombres, que son los primeros hijos varones. Ellos los hacían pertenencia a Dios, de Dios, o los dedicaban para Dios como pertenencia suya. Debían ser redimidos y consagrados a Él y para Él, los primogénitos varones de toda familia. Ahora, mire qué bonito y qué poderoso, porque Dios le da una receta a Ezequiel, y en esa receta hay parte de estos frutos que se ofrecen. No vamos a entrar en detalles, pero estos frutos de la receta que Dios le da a Ezequiel está en Ezequiel 4:9 y era específico, y él lo tenía que cumplir, que era el trigo, la cebada, las habas, las lentejas, el mijo y el centeno. Y sabe, hermano, que de estas recetas que Dios le dio a Ezequiel, y que son los frutos también, parte de los frutos que se presentan en su mayoría en la fiesta de Shavuot, esta receta hasta hoy en día hay lugares que la están preparando, y es una receta muy, pero muy saludable, rica en fibras, en vitaminas, en minerales, en distintos beneficios para el cuerpo humano. Mientras que nosotros, como hijos de Dios, estamos desaprovechando todo lo que Dios dice en su palabra, hay otros que lo están tomando para bien en su vida y ponerlo por obra en su vida. Hoy yo te digo, amado hermano, que entre esos 50 días que vivieron tanto los israelitas en su salida al monte de Egipto hasta el monte de Sinaí, pasaron muchas cosas, muchas cosas. El periodo de los 50 días se le llama el conteo del Homer, ¿verdad? Que es después de que se presenta la primera gavilla de la cebada. La Pascua marcaba el inicio de una cosecha. Y el segundo día, o sea, el 16 de Nisan, se presentaba una gavilla de cebada como ofrenda en el templo, o al sacerdote, o en este caso a Moisés, o al sumo sacerdote que era Aarón, se les presentaba. Ahora, los siguientes 49 días se contaban diariamente hasta llegar el día 50, que era Shavuot, la fiesta de las semanas, que marcaba el final de aquella cosecha de la cebada y también marcaba el inicio de la cosecha del trigo. Este conteo unía nada más y nada menos que la liberación de la esclavitud de Pesaj con la bendición de la provisión divina a través de la cosecha. Miren, hermanos, para los judíos los 50 días entre Pesaj y Shavuot también representaban el viaje desde la esclavitud física en Egipto hasta la libertad espiritual y la recepción de la ley, la Torá, en el monte Sinaí. Se considera un tiempo de introspección y un autoexamen y preparación espiritual. El pueblo se estaba purificando y preparando para recibir la revelación de Dios. Cada día del Homer se dedicaba o se dedica a reflexionar sobre los diferentes aspectos espirituales y de carácter que cada uno de nosotros enfrentamos. Shavuot conmemora la entrega de la Torá en el monte Sinaí, que ocurrió 50 días después. Esta entrega transformó a una multitud de esclavos liberados en una nación con una identidad y un propósito divino. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento, para nosotros los cristianos, los 50 días después de la Pascua, que es la celebración de la resurrección de Jesús, y antes de Pentecostés, están marcados por eventos cruciales que llevaron al nacimiento de la iglesia hoy en día. ¿Cuáles son esos eventos? La aparición de Jesús resucitado,
que es del día 1 al día 40, y ahí contamos los 40 días, ¿verdad? Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diversas ocasiones y lugares, dándoles instrucciones, ¿verdad? Y también con estas apariciones Él confirmó su resurrección y muchas pruebas que son indubitables para todos, porque las leemos y son indubitables para cada uno de nosotros. Les enseñó más profundamente sobre el reino de Dios en estos 40 días. Les abrió el entendimiento para comprender las escrituras y cómo Él había cumplido las profecías. Y les dio instrucciones finales. La ascensión de Jesús en el día 40 a nosotros nos muestra que Jesús ascendió al cielo en presencia de sus discípulos. Antes de ascender les dio que una instrucción vital: permanecer allí en Jerusalén. Usted se queda allí cuando le dicen: mira, hermano, quédese allí, quédese aquí, como le dijo Moisés a Josué: quédate aquí, que yo subiré a la montaña. Así les dice Jesús a los discípulos: permanezcan en Jerusalén, no se muevan. Así le dijo Moisés a Josué: quédate aquí. Y Moisés subió. Cuando él bajó con las tablas, Josué lo estaba esperando. Ahora, ¿quién fue el sucesor de Moisés? Fue Josué. ¿Quiénes fueron encargados de expandir el ministerio de Jesús? Los discípulos, a los que él les dijo: quédense aquí, no se muevan. Les dio una instrucción vital de no irse hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Ahí lo dice en Lucas 24:49: y recibirán la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Hechos 1:4 al 5 y al 8. En esos 50 días también se marcaron la espera en oración y la elección de Matías. En el día 41, del día 41 al día 50, los discípulos empiezan ¿cómo se dice? A ocupar el lugar de Judas. Y ellos eligen a Matías. Ahora, después de la ascensión de Jesús, alrededor de 120 personas regresaron a Jerusalén y pasaron los 10 días restantes, desde la ascensión hasta ese día, en un lugar que le llamaron el aposento alto. Allí estaban todos unánimes y perseveraban en oración. Dice Hechos 1:14. Este fue un tiempo de preparación y expectativa, ¿se acuerdan? El tiempo de preparación del pueblo de Israel para ir al monte Sinaí a recibir la palabra, la ley, la ley de Dios, que es la Torá, los 10 mandamientos. Así ellos se prepararon. Y durante este periodo también ellos reemplazaron a Judas. Escogieron a Matías en Hechos 1 del 15 al 26. Ahora, la conexión entre ambas tradiciones en el día 50 no culminaron allá, ni culminan, ni van a culminar, porque nosotros no sabemos cuándo será, ¿verdad? Pero no culminaron, ni van a culminar, porque la culminación de estos 50 días en el calendario judío, que se llama Shavuot, fue el día exacto en que, según el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Jerusalén, Hechos 2 del 1 al 4. Esta es una conexión teológica muy profunda entre el Sinaí y el Pentecostés, Shavuot original y Shavuot del Nuevo Testamento. ¿Por qué Shavuot original? Dios le dio la ley escrita en tablas de piedra. Shavuot del Nuevo Testamento, Dios derramó su Espíritu Santo para inscribir la ley en los corazones de su pueblo, capacitándolos para vivir y ser testigos de él. Así que los 50 días son un puente que une la liberación de la esclavitud con la recepción de la ley, y siglos después con el empoderamiento del Espíritu Santo para la misión de la iglesia. Pero, ¿qué nos podemos imaginar que sucedió entre esos 50 días de la salida de Egipto a monte de Sinaí? La última plaga del Éxodo. Ellos viven eso. En el conteo de ese tiempo, viven la plaga de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Viven
esa transición, la salida de Egipto, y ellos nunca habían salido de Egipto. El cruce del Mar Rojo, la persecución de Egipto, atrapados entre el mar y los egipcios, ¿verdad? El milagro que ellos ven en el Mar Rojo, el canto de victoria, ¿se acuerdan que está ahí en Éxodo 15? La alabanza, ¿verdad? El canto de victoria que hacen Moisés y los hijos de Israel, que cantan y entonan este cántico de victoria. El viaje por el desierto y aquellas grandes primeras pruebas a las que ellos se enfrentaban. Ahí lo podemos ver en Éxodo 15 al 17, las aguas amargas de Mara, el maná y las codornices, el agua de la roca en Refidim, la batalla contra Amalek. Y algo que no se nos puede olvidar, que siempre vamos a tener un consejo a tiempo, el consejo de Yetro. La llegada al monte Sinaí, que eso fue algo glorioso, y también la preparación para recibir la ley, el llamado de Dios, la respuesta del pueblo y la santificación, la entrega de las tablas de la ley de Dios. Un viaje que podemos decir de meses, ¿verdad? 50 días más 40 días, digamos que se cumplen 90 días, pero aquí la fecha son 50 días cuando ellos reciben la ley por parte de Dios. Y luego, no se olvide, Moisés sube a buscar la ley. Él, es una retrospectiva. Hermanos, el Espíritu Santo es una figura central en la fe cristiana y es uno de los conceptos más profundos de la teología para entender quién es el Espíritu Santo, cómo debemos abordarlo, desde qué perspectiva y con qué doctrina nosotros podemos ver la Trinidad. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, hermanos? En los 50 días después, de que Jesús es resucitado. Ya vimos, ya escuchamos todo lo que sucedió. Así como lo vimos en el Antiguo Testamento, lo vimos en el Nuevo Testamento. Y nada de esto es casualidad. Todo esto es palabra de Dios. Yo te digo, hermano, y te animo, entre hoy y mañana, prepara tu primicia, prepara tu ofrenda, prepara tu diezmo, prepara tu ofrenda, tu pacto, prepáralo, específicamente tu primicia. Pero agradece a Dios por la tierra y la fertilidad de esa tierra. Celebra este cumpleaños del Espíritu Santo, presentándote delante de Él con una primicia delante de Él, agradeciendo la tierra en la cual has sembrado y la fertilidad de esa tierra, la que Dios ha hecho fértil. Y por consiguiente eres fértil por la fertilidad de esa tierra. ¿Qué tipo de tierra es en la que llevas tu semilla, tu primicia? Sigue siendo la misma vida tuya. Desde que empezaste a llevar esa semilla a esa tierra, es la misma vida o tu vida ha ido en aumento, Estás en el mismo lugar desde que diste y pusiste la primera semilla en ese lugar. Desde que llevaste los frutos de tu cosecha a esa tierra, ¿sigue siendo el mismo o has cambiado, has avanzado, has mejorado? Si has mejorado, déjame decirte, gloria a Dios. Agradece por esa tierra y la fertilidad de esa tierra donde llevas los frutos de tu cosecha. Pero si tu vida sigue siendo la misma, hermano, muévete en el nombre de Cristo Jesús. Muévete a un lugar donde sea fértil, donde los frutos que tú lleves traigan bendición y sean fructíferos en todas las cosas y para toda buena obra, que la tierra donde tú pongas tus semillas, tu cosecha de tus frutos, de tu cosecha, sea una tierra fértil. Celebremos este tiempo con gratitud, vayamos con gratitud por lo que Él ha hecho, por lo que hará y lo que seguirá haciendo, amado hermano. Que sea el Espíritu Santo de Dios moviéndote a hacer lo que Él te ha mandado a hacer. Que sea el Espíritu Santo de Dios y la esencia de esta fiesta de Shavuot quien dé cumplimiento directo a la promesa que Dios ha dado a tu vida.
a través de la venida del Espíritu Santo a tu vida, que cambie definitivamente y claramente en tu vida para poder recibir y concebir esa promesa de poder, para poder ser testigos, para poder cumplir la misión. Y no solo eso, para poder sentir un poder de ese beneficio personal al recibir al Espíritu Santo en tu vida, hermano. Que Dios pueda bendecir tu vida. Y como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Dios bendiga tu vida, hermano, y que esta palabra y esta fiesta la pueda vivir con amor, que esta fiesta y esta palabra la pueda vivir con temor de Dios en tu corazón, y que no solo tú recibas, que reciba tu parentela, que reciban tus hijos, que reciban tu generación, que Dios te haga resplandecer en toda buena obra. Dios bendiga tu vida, amado hermano, amado pueblo del Señor, que Dios bendiga este mes, iniciando este mes bajo esa promesa tan poderosa del Señor en nuestra vida. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que vamos a recibir poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Ha llegado el Espíritu Santo de Dios a tu vida? Siéntete bendecido, siéntete amado, siéntete escogido por Él. Él te llamó de las tinieblas a la luz con un propósito divino que nadie podía conocer, que tú no conocías, pero que Dios ya tenía apartado para ti y para toda tu descendencia. Que en este inicio de mes Dios pueda hacer en tu vida cosas y que pueda quitar el velo de tus ojos para que tus ojos puedan ver, que tus ojos espirituales se abran y puedas ver todo el mundo espiritual que Dios tiene dispuesto para ti. Que pueda ser proveído de toda bendición y que pueda ser llamado una nación santa como Dios llama a su pueblo. Así como Dios le habla a su pueblo y le dice que es una nación santa, un pueblo escogido, un tesoro especial, que pueden haber otros que sean de la tierra, pero Él, tú y yo somos un especial tesoro en la tierra, un pueblo que no se puede comparar con otro pueblo, porque nosotros hemos visto el poder de Dios. Ninguno de nosotros somos ignorantes del poder de Dios. No hay uno de los que vaya a escuchar esta palabra que no haya sido testigo de un milagro de Dios en su vida. Yo he sido testigo de un milagro de Dios en mi vida. Poco más de 2 años, un poco más de 2 años. Vi un milagro tan poderoso en mi vida de resurrección. Dios me resucitó en un quirófano. Quedé muerta 39 segundos y Dios me resucitó. Yo vi eso, los médicos que estaban ahí lo vieron, las personas que estaban cercanas a mí lo vieron, y hay un diagnóstico y hay también un informe médico que lo testifica y lo respalda, hermanos. Dios hace cosas grandes en nuestra vida. Dios hace cosas poderosas. Hoy te quiero invitar a que este primer día pongas todo el caminar de este mes, estos 30 días, en las manos del Señor, y que pueda ser contados tu vida delante de Dios como un testimonio de lo que Él ha hecho en tu vida. Que los que caminen alrededor tuyo puedan ver la gracia de Dios en tu vida, el favor de Dios en tu vida, la justicia de Dios en tu vida, cómo Dios te defiende, cómo es el escudo alrededor de tu vida, en el nombre de Jesús. Padre amado, oro por este pueblo para que usted ponga en ellos necesidad, sed de saber, sed de buscar, sed de necesitar de su palabra y de escudriñar, de discernir las escrituras para poder crecer en el espíritu, para poder hablar conforme a la ley y con un espíritu de poder, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy que esta fiesta pueda ser de bendición para todos aquellos que escuchen, que Chabot pueda ser de bendición para todos aquellos que escuchen, que no solamente nos basemos en llevar una primicia a una tierra
fértil, ni tampoco nos basemos en buscar una tierra fértil. No, no solamente en esto, ni en comer, ni en decorar la casa, ni en hacer este festejo, esta celebración, no, sino en poder recibir su palabra, aceptarla, ponerla por obra, llevarla a la práctica, accionar conforme a la palabra, vivir la palabra, recibirla y vivirla. Que la ley y el Espíritu Santo sean recibir y vivir lo que Dios quiere para nosotros, para nuestras vidas. Padre amado, bendiga a aquel que hoy está careciendo y está esperando, orando por un trabajo. Señor, abra las puertas. Rompa, Señor, destruya los cerrojos, los eslabones de maldiciones generacionales, de falta de empleo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre amado, mande ángeles para que destruyan todos esos accesos que les han sido cerrados, que les han sido negados, en el nombre de Jesús. Y que el pueblo suyo, que confía en usted, que se apega a su palabra y que vive en su palabra, pueda tener una oportunidad de empleo en el cual pueda ver su mano en ese empleo y testificar que usted hizo el milagro en ese empleo. Mire, Señor amado, aquellos que están afectados en su salud, Señor, aquellos, Señor, que están hoy adoloridos, que adolecen por alguna situación que están viviendo en su organismo, desde su cabeza hasta sus pies. Ahora envío una palabra de sanidad, Espíritu Santo, en los órganos, en los cuerpos, en el organismo de todo su pueblo que hoy clama por salud, que hoy clama por un milagro de salud. En el nombre de Jesús, Señor, que el Espíritu de sanidad pueda llegar a sus vidas y pueda traer sanidad en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así como Jesús fue y resucitó a Lázaro, así como Jesús fue resucitado, que el poder de resurrección que estaba en Jesús pueda manifestarse en la vida de los hermanos que adolecen por alguna dolencia, por alguna enfermedad, que hoy resucite la salud para ellos. En el nombre de Cristo Jesús, que sean sanos por el poder de la palabra, que hayan milagros creativos, que usted ponga órganos a aquellos que están escuchando esta palabra y que están ellos ausentes de algún órgano que les está afectando el resto de su organismo. Ahora mismo envío esta palabra creyendo en los milagros creativos que usted puede hacer, Señor. Haga un milagro creativo en la vida de mis hermanos, aquellos que tienen problemas de médula ósea, Padre. Usted me está hablando de la médula ósea. En el nombre de Jesús, usted hace milagros. Dice el Señor, voy a hacer milagros en las médulas óseas de mi pueblo, aquel que me cree, que me escucha, que se ha pegado a mi ley, a mis palabras y que vive mi palabra. Prepárate porque eres sano. Sano en el nombre de Cristo Jesús. Aquellos, amado Dios, que están esperando un milagro financiero, Señor, el pago de deudas, Señor, hecho es en el nombre de Jesús. Usted, Daniel puso una petición delante de su trono y usted el mismo día le respondió, pero había una gran batalla que se libraba en el mundo espiritual para que Daniel no recibiera esa promesa que él había solicitado delante de usted. Así mismo está pasando con el pueblo de Dios. El enemigo no quiere que nosotros podamos recibir esos cumplimientos de pagos de deudas, de milagros financieros, de milagros creativos, de billetes sobrenaturales, de cuentas bancarias que se mueven, que sus números empiezan a moverse por miles de millones en el nombre de Jesús, y que es usted el que hace el milagro, Señor. Que no se pierda aquel que recibe esta bendición, que no se pierda aquel que recibe esta provisión, este milagro en el nombre de Jesús. Declaro que niños son salvos, en el nombre de Jesús, y que son sanados también, Padre, así como jóvenes, adultos, también de la tercera edad, Señor, hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, bendiga a su pueblo, que este mes seamos testigos de grandes señales, milagros y prodigios frente a nuestros ojos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra finanza,
finanzas, en nuestro cuerpo, en todo nuestro ser, Padre. Bendiga a los pastores, bendiga a las congregaciones, bendiga el pueblo de Israel y a cada uno de los hijos de Israel, donde quiera que se encuentren en el mundo. Les bendigo en el nombre de Jesús, bendigo este pueblo, Padre amado, que sean proveídos, Señor, que su arteza de amasar sea proveída, que su alacena nunca esté escasa en el nombre de Jesús. Padre, bendiga este pueblo, que todo lo que es la planta de sus pies, nuestros pies toque y pise, sea tomado por heredad nuestra y de nuestras generaciones en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Por el poder de la palabra, Padre, sello esta oración con esa confianza, que por el poder de la palabra milagros suceden, milagros son hechos, milagros, y somos testigos de ello. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendiga a nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo que no lo conocen a usted, que se encuentren con usted, Padre, que se encuentren con un Dios vivo. Ayúdenos a ser, Señor, sabios, a poder tener hambre y sed de su palabra, a poder buscarlo en oración y lectura de la palabra cada día, Señor. Gracias por la palabra de aquellos que aún se levantan con una palabra suya, que son desechados entre los hombres, pero son profetas suyos. Y esta es la señal, aquellos que son desechados por los suyos, por sus familias, por los que les rodean, por sus parentelas, porque hablan palabra que viene de usted. Aquellos que no les creen, aquellos que son vituperados, apedreados. Bendiga el ministerio apostólico, profético y apostólico, también de maestros, también el pastorado, también de enseñanza, en el nombre de Jesús. El evangelístico, bendiga a cada uno de los ministerios. Pido a usted, Señor, que el ministerio profético sea respaldado por usted, Señor. Sea respaldado por usted, y que la palabra no caiga a tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, gracias, Señor. Cubrimos este tiempo y aquellos que escuchan esta palabra, bendigo su vida hasta donde ellos se encuentren, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y declaro, Señor amado, que usted guarda mi vida, guarda mi descendencia, mi casa, guarda todo lo que lleva mi nombre por sello suyo, Señor, con su sangre poderosa. Y declaro que todo espíritu de venganza cae a tierra sin retorno, que no tiene permiso de retornar, en el nombre de Cristo Jesús. Que vemos su gloria, Padre, vemos su gloria, vemos su gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Pueblo del Señor, amén, amén y amén. Pueblo de Dios, sea el Señor bendiciendo tu vida, tu semana. Te bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que recibas conforme a la palabra y que recibas conforme a lo que hay en tu corazón, que así puedas recibir de parte del Señor. Que Dios bendiga tu casa, tu arteza de amasar, que Dios bendiga tu alacena, que Dios bendiga tus frutos, que Dios bendiga tu simiente, a tu generación, que Dios bendiga hasta la quinta y séptima generación tuya, en el nombre de Cristo Jesús, y que esta palabra pueda llegar hasta aquellas generaciones, en la quinta generación, en el nombre de Cristo Jesús. Seamos testigos del poder del Señor. Happy Shavuot. Feliz Shavuot para cada uno de nosotros. Shalom, shalom, pueblo del Señor.